Pues muchas gracias a André Fernández y Adolfo Román por venir a visitarnos a las instalaciones del IMT y por esta pequeña charla que vamos a tener con ustedes. Oh, gracias por recibirnos. Gracias por el tiempo. Con mucho gusto. No, gracias a ustedes. Adolfo, primero que nada me gustaría saber cuáles son las tendencias que ustedes ven para este año en CX. Bueno, definitivamente para la región, para México principalmente, lo que estamos viendo es que ya cada vez más está habiendo la adopción a la nube, ¿no? Ya cada vez vemos menos infraestructura o plataformas tecnológicas on-premise a la nube por la flexibilidad que esto les da a las compañías de actualizarse e implementar funcionalidad en más cortos plazos, en tiempo mucho más rápido y ser mucho más efectivos en eso. Entonces vemos que cada vez va a ser más el porcentaje de agentes o posiciones que se van a mover a estar basados en plataformas tecnológicas en la nube sobre plataformas on-premise, ¿no? Entonces eso es una parte como consolidación, no es una nueva tendencia, pero es algo que se va a consolidar y que todavía va a despegar más rápido, creo que durante este año. Otra cosa es que estamos viendo también la consolidación de la omnicanalidad. Definitivamente 2 canales digitales ya fueron adoptados y las plataformas tecnológicas están brindando esos servicios de manera mucho más efectiva, ¿no? Ahora sí que esa promesa que se tenía desde hace mucho tiempo de tener plataformas omnicanales ahora sí se está cumpliendo. Pero por supuesto la mayor tendencia es el incremento de la utilización de la inteligencia artificial para hacer mucho más eficiente el servicio y promover el autoservicio, ¿no? Estas plataformas lo que ayudan mucho a las compañías es ser mucho más eficientes a la hora de dar un servicio a sus clientes o a sus usuarios en determinado momento y aprovechar al capital humano que tienen para desarrollar actividades de mayor valor o de mayor significancia para la compañía, ¿no? Entonces esas son como que las cosas que estamos viendo nosotros. Por supuesto, ahora todas estas migraciones a la nube y adopción de omnicanalidad llevan indexada por sí una conversación de inteligencia artificial, ¿no? Todas estas migraciones ya están pensando en que todas las capacidades de inteligencia artificial estén disponibles en las plataformas tecnológicas cuando las estamos llevando a la nube y cuando estamos utilizando los múltiples canales como plataformas omnicanal. André, ¿cómo va la implementación de inteligencia artificial en América Latina en general? Es un tema muy interesante, ¿no? Porque, solo complementando un poco lo que dijo Adolfo, vemos una gran cantidad de compañías que tienen CX como su target, ¿no? La mejora de la experiencia de sus clientes. Pero son, de estos un 75-76%, no tiene iniciativas bien definidas en sus organizaciones, no tienen un sponsor. Entonces, primera cosa es pasar por una migración a la nube, ¿no? Para que sea una plataforma actual que les fornece de manera integrada bajo un solo framework todo que es la jornada del cliente. Y desde ahí adelante, ahí se implementar soluciones avanzadas. Y vemos en América Latina muchas organizaciones, mismo que hoy contratando la parte de omnicanalidad, ya evalúan sus plataformas como con un paso, preparando para un paso de customer experience, de entender la jornada y ahí aprovechar la inteligencia artificial para cambiar de manera única a la jornada de sus propios clientes. Entonces, hoy en día hace muchísima diferencia en los procesos de evaluación, en casi todos, independiente del tamaño de la compañía, porque vale para una organización como sus clientes, si están satisfechos, si son promotores o eventualmente si los deja ir con una insatisfacción. Entonces, comprender esto durante la atención y de manera independiente de la gente es crítico para el suceso de cualquier negocio. Claro, sí, claro. Adolfo, ¿cómo podemos medir los resultados de la utilización de la IA en el CX? Bueno, primero que nada, la inteligencia artificial se está utilizando en muchos ámbitos, pero creo que la aplicación que más retorno está brindando hasta ahorita es justamente en la experiencia de clientes. ¿Y cómo podemos medir ese retorno? Justamente en la automatización de procesos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto?
promover la autoatención a través de bases de conocimiento aprovechadas por la inteligencia artificial para brindar respuestas automatizadas a las personas, ya no solo de cuestiones generales, sino ya de cuestiones muy particulares. ¿A qué me refiero con esto? Antes se aprovechaba mucho la inteligencia artificial para dar información general sobre un producto o un servicio. Ahora puedes llegar a niveles mucho más detallados de atención en términos de personalización de ese servicio. Es decir, Adolfo está llamando para saber algo específico con su cuenta en determinado momento, y no solamente de su cuenta, sino de su factura, y es precisamente el campo de servicios adicionales que llegaron a tu factura, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que la inteligencia artificial está siendo aprovechada de mayor manera, ¿no? Vemos mucho los términos de autopilot, que justamente se refieren a eso, el autoservicio, el copilot, que la otra es volver mucho más eficientes a los agentes, ¿no? A la hora de estar dando un tipo de respuesta. Es decir, hay plataformas como la nuestra de NICE que lo que están haciendo es escuchar la conversación o interpretar lo que se está manejando en una comunicación escrita con el cliente y empezar a auxiliar a la gente para ser más efectivo en las respuestas que le está dando al cliente en ese momento. O sea, le da información. Le da información, decimos que es un copiloto, ¿no? Este es el copilot. Entonces está el autopilot, que es el que te automatiza todo y te deja como cliente de autoservirte, y está el copilot, que funciona como un asistente de la gente, y también hay una parte de asistencia hacia los supervisores, ¿no? Supervisores de agentes, que le está dando información sobre cómo está la operación en ese momento. Entonces es como tener una herramienta al lado de ti que te está ayudando a generar respuestas sobre cómo va viendo que se va llevando a cabo la conversación, y te dice, esta respuesta está prácticamente lista para que tú la envíes por texto, por la plataforma de texto que estés utilizando, o para que la contestes de forma hablada, ¿no? Si la conversación es por teléfono. Entonces, ahí es donde se ve el retorno, porque la reducción en tiempo de las llamadas son mucho más, o de las interacciones, ya no podemos hablar solamente de llamadas, obviamente, son mucho menores, ¿no? Entonces te da una efectividad mucho mayor, te permite incrementar los volúmenes de atenciones que quieres hacer, o incrementar la satisfacción porque estás respondiendo de una manera más efectiva y más rápida a tus clientes, ¿no? Entonces lo puedes medir. Hay muchas cosas que son tangibles, como ese tiempo específico que tienes costos asociados a una llamada o una interacción. Hay otros más subjetivos que están en términos de la satisfacción, pero que también se pueden medir en términos del ciclo de vida de ese cliente, cómo lo puedes prolongar cuando le estás dando un servicio efectivo, ¿no? O cuando el cliente está satisfecho con esa interacción con la compañía. Ya sabemos que, si bien nosotros como consumidores evaluamos el producto que estamos utilizando, también evaluamos mucho la atención que nos da esa compañía, ¿no? O el servicio, o cómo es la relación que tenemos con esas marcas específicamente, ¿no? Entonces, pues ahí también se puede medir ese retorno, ¿no? En eficiencias directamente con la operación, o en reputación de marca, en tiempo de vida o ciclo de vida de los clientes alargado, por dar una atención adecuada y que genere una alta satisfacción. Ahí está el retorno. Y mire, solo para complementar eso, que es muy interesante, tenemos una de las soluciones que hablamos bastante, se llama AutoSummary, que es fines de la interacción, hacer un resumen utilizando inteligencia artificial y ponerla ahí disponible para que la gente, el próximo agente que tome una interacción de este cliente, por ejemplo, de Adolfo, lo pueda mirar y saber, mire, Adolfo llamó ayer para hablar de una tarjeta de crédito. Entonces, cuando empieza la conversación, torna esta interacción con el cliente mucho más personalizada. ¿No? Que espera el cliente hoy en día, que la compañía conozca él, sepa qué necesidades tiene, dónde quiere ir. Entonces, teniendo esto, la inteligencia artificial apoyando a los agentes, tiene un impacto muy fuerte en experiencia, Net Promoter Score, experiencia, tiempo promedio de atendimiento, de atención a clientes. Entonces, trae muchísima eficiencia a la organización. André, ¿tú qué recomendarías a los contact centers para que se suban a este siguiente nivel, ¿no? Ese es un punto muy interesante, porque hay que ser bien planeado. No es... Algunas soluciones son sencillas, como este de AutoSummary, que es, ¿no? Desde el lado NICE, es plug and play, ¿no? Es habilitar y decir qué estructura quieren este summary, pero la inteligencia de Copilot y Autopilot, utilizar inteligencia artificial, exige que la compañía tenga planeamiento, ¿no? Que
que haga evaluaciones adecuadas. Por ejemplo, de nada adelanta poner en un autopilot un servicio que solo 5 clientes utilizan. Claro. ¿No? Va a ser una inversión de tiempo, de esfuerzo, con un retorno muy bajo. Para eso traemos una solución que se llama Enlighten XO, que escucha o monitorea todas las interacciones y va a decir qué tipo de automatización es recomendable para autopilot, incluyendo y trayendo los beneficios asociados. Entonces, si automatiza este pedazo, te va a dar 5% de reducción de tiempo promedio de atención. Entonces, la combinación ayuda a la compañía a identificar qué poner y cómo implementar eso, incluso creando los procesos para publicación en el proceso de bot. Entonces, planeamiento y sponsorship, ¿no? de liderazgo es esencial, un planeamiento y estructuración muy buena de identificar los casos de uso, tener los casos muy claros y empezar por casos de uso, no poner todo de un Big Event, pero paso a paso construyendo la experiencia y la jornada del cliente. Como se dice, curaduría, ¿no? Curaduría de datos. Sí. Entender, ¿no? Gobernanza de datos para que esté claro, que los documentos estén limpios y que la inteligencia artificial pueda comprender y traer a los clientes. Entonces, son pasos importantes y ahí de ahí adelante implementación, monitoreo y retroalimentar todo el proceso. Adolfo, ¿cuáles son las oportunidades en México? ¿Cómo ves el mercado? Yo creo que hay una oportunidad enorme en México, ¿no? Somos uno de los países más grandes de Latinoamérica, si no es que del mundo también, ¿no? Con 130 millones de habitantes. Yo creo que hay una oportunidad inmensa de innovar en términos de experiencia de cliente, ¿no? Yo no estoy solamente involucrado con México, sino también con otros países en Centroamérica y en algunos países de Sudamérica de habla hispana. Creo que México puede tener la oportunidad de ser vanguardista en esto, ¿no? Sí creo que la adopción tecnológica, por lo menos en México con respecto a otros países de esta región, es mucho mayor. O sea, ya nos dejamos de cosas, por ejemplo, tú te vas a acordar, pero cuando hablábamos de que la gente no quiere hablar con los IVRs porque son máquinas, ¿no? Ahora puede pasar un poco con el tema de no quiero hablar con robots de inteligencia artificial. No pasa eso, ya la gente está acostumbrada a la tecnología, ¿no? Cuando hablábamos en aquel entonces, hablábamos de gente que probablemente no manejaba un control remoto de televisión, ¿no? Cualquier persona maneja un teléfono inteligente. Entonces, estamos mucho más acostumbrados a eso. Entonces, creo que es un país donde se pueden lanzar estas tecnologías para ser punta de lanza y que creo que la adopción va a ser mucho mayor, ¿no? Al final de cuentas, lo que ahora buscamos los consumidores de nuestras marcas o de lo que estamos consumiendo es una respuesta asertiva a lo que estamos buscando hacer, independientemente de cuál sea el medio por el cual lo estemos resolviendo. Sea un teléfono, sea un WhatsApp, y sea una máquina o sea una persona lo que está del otro lado, al final de cuentas, si a mí me responden y me resuelven lo que estoy tratando de hacer, voy a dar una calificación positiva a eso, ¿no? Entonces, yo creo que ya las oportunidades son bastantes. La capacidad de adopción de la gente de estas tecnologías para poder interactuar con ellas creo que puede ser mucho mayor. Ahora creo que inclusive hay un reto en los jóvenes de más bien trabajar en habilidades sociales porque son muy buenos trabajando con máquinas o trabajando en los dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, a mí me parece que siendo un país que tiene una población tan grande, con compañías con retos muy importantes por atender bases de clientes o bases de usuarios o de consumidores muy grandes, pueden aprovechar de muy buena manera estas nuevas tecnologías para brindar un mejor servicio y a la vez ser mucho más eficientes, ¿no? Que es lo que ahora todo el mundo buscamos como empresas, ¿no? Cómo hacer más con menos. Entonces, yo creo que México está en una posición muy interesante. El nivel de penetración de smartphones es altísimo, que al final de cuentas es el medio de comunicación que todos utilizamos, ya sea la llamada o cualquier otro de los canales que tengamos ahí a la disposición. Y entonces es cuestión de promoverlo, ¿no? Yo lo que he venido hablando desde hace como 2 años en temas de inteligencia artificial, no hay que tenerle miedo, pero hay que planearlo bien. Hay que identificar los procesos, hay que identificar los casos de uso, ¿no? Donde podemos realmente empezar a generar ese impacto. Y con eso, solitos va a empezar a generar mucho más valor, ¿no? O sea, ¿están convencidos de que la inteligencia artificial nos hará tener un CX mucho más proactivo? Sí, mucho más productivo y mucho más proactivo, pues, por supuesto.
Sí, yo creo que primero mucho más productivo y eficiente, como lo que mencionamos ahorita, en términos de atención, y después proactivo, por supuesto, entendiendo los comportamientos y entendiendo las necesidades de cada persona. Y creo que ese es el siguiente gran paso para volverte mucho más eficiente. Si yo ya sé que una persona se comunica conmigo mensualmente para pedirme este dato, ¿por qué no proactivamente me ahorro esa interacción hacia adentro y esa búsqueda? Y proactivamente, pues, definitivo. Esa es otra gran aplicación. Sí, personalización de la atención. Esto es clave hoy en día. Entonces, utilizando la inteligencia y quitando de la gente toda la parte de manual, de que es tarea simplemente de poner datos, pero que no está enfocado en el cliente, y dejarlo libre para entender necesidades, contar con una herramienta que le va a traer apoyo. Si, por ejemplo, el cliente hace una pregunta que no tiene conocimiento, el Copilot está ahí para decir, mire, aquí está la respuesta. Entonces, no pierde tiempo. Entonces, hay optimización de tiempo, de eficiencia operacional, de satisfacción del cliente, de atención. Entonces, la inteligencia artificial viene no para reemplazar, pero para mejorar todo el proceso de atención al cliente, ¿no? Saber su jornada, dónde vino, qué quiere, qué busca y cómo podemos ayudarlo. Pues va a ser un cambio bastante significativo en la experiencia. Adolfo, ¿qué es para ti el alma del CX? El alma del CX, pues yo creo que, bueno, esa es una muy buena pregunta. Déjame hacer. El alma del CX, bueno, yo creo que es tener el conocimiento de tu cliente, ¿no? Ese creo que es el elemento principal. Si me dices cuál es el core, ¿no? Vamos a llamarlo así, lo central tiene que ser el conocimiento, ¿no? El conocimiento de tu cliente y el conocimiento de tu producto. Al final de cuentas tienes que saber qué es lo que tus clientes están buscando hacer, ¿no? Y fíjate que nos ha pasado en mi trayectoria, donde he estado en algunas empresas donde hablamos de inteligencia artificial, donde a veces los clientes tienen algunos requerimientos y cuando empiezas una implementación te das cuenta de que no conocían realmente qué es lo que sus clientes estaban buscando saber o qué es lo que más les estaban preguntando, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que conocimiento de mi cliente y cuáles son sus requerimientos principales? Yo creo que es la parte central para de ahí armar una estrategia de jornada, de atención o de lo que sea. André, para ti, ¿cuál es el alma del CX? Alma del CX es conocer a tu cliente y las necesidades de este cliente. Es saber, por ejemplo, quién es Adolfo cuando me llama Adolfo. ¿Qué relevancia tiene Adolfo para mi negocio? ¿Y cómo voy a dejar a Adolfo satisfecho? No es contestar si tiene balance en su cuenta o no. Esto es básico del servicio. Pero cómo diferencio y cómo hago a Adolfo sentirse único, ¿no? ¿Quién es? ¿Cuán importante es Adolfo para mí? Esta es la alma para mí, es la alma de CX, ¿no? Decir, hacer que Adolfo sienta que es relevante para la organización, que yo conozco a Adolfo y que yo puedo ofrecer servicios que están alineados a sus necesidades. Pues no sé si tienen algún comentario adicional. No, nada, bueno, pues obviamente nada más agradecerte el espacio, que sepan que como NICE estamos para apoyarlos en estos procesos, ¿no? Nos hemos encontrado con muchas empresas buscando cómo llegar a ese tema de la inteligencia artificial, cómo implementarlo, cómo empezar a favorecerse de estas nuevas tecnologías. Y bueno, pues en México y en esta parte de la geografía tenemos un equipo bien interesante que puede apoyar a las empresas en este sentido, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, que tengas a alguien a tu lado que haya vivido experiencias similares y que te ayude a ahora sí que adoptar todo esto y a generar tus planes y hacer tus proyecciones e identificar las oportunidades principales para sacar el mayor provecho de estas tecnologías y pues no quedarse rezagados, ¿no? Que eso también es bien importante, ¿no? La diferenciación para las marcas es fundamental, ya lo mencionaba, ¿no? No solamente escogemos el producto, sino escogemos con qué marcas nos relacionamos mejor y eso forma parte muy importante de la decisión que tienen los clientes hoy en día. Y sí tengo muy claro que las marcas que más avanzadas estén en estos temas, pues van a salir adelante en situaciones como pues complejas o de contracción de economía como pudiera pasar en algún momento. Entonces ahí podemos apoyar bastante. André. En este momento de transformación es importante que las compañías no pierdan de vista
desde el básico hasta el futuro, ¿no? Porque pueden hoy estar enfocados, por ejemplo, solo en Omnichannel. Y es la necesidad actual, por ejemplo, de migrar de on-prem para nube con Omnichannel. Pero tienen que tener la visión de mediano y largo plazo dónde quieren llegar, qué soluciones van a buscar. Y para eso traer un socio, traer una compañía, por ejemplo, con NICE, que trae todo el expertise, que ya viene viviendo todo lo que es Customer Experience desde hace 40 años, con soluciones de Analytics, ¿no? Con los modelos. Entonces, cuando buscan un partnership, ¿no? Una compañía que les pueda ayudar en ese sentido, es clave para su suceso. Al invés de empezar de cero y crear todos los modelos, cuando vienen a un socio con expertise, ya vienen, en nuestro caso, con más de 1000 modelos en Customer Experience. Y no tienen que crear la inteligencia para eso, ya está lista. Hay solo que alimentar con sus datos. Entonces, busquen un socio, miren el básico, evolución de mediano a largo plazo, pero busquen un socio que les permita evoluir junto, ¿no? Que le va a traer una sola plataforma, todo integrado, jornada única y visión de futuro con la inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias a los dos por esta entrevista. Gracias por el tiempo.